¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar para continuar con estas sesiones que estamos haciendo semanalmente. Por ahí ya vimos que ya hay algunos usuarios conectados, entonces vamos a dar inicio. Bueno, el tema de hoy es referente a los centros de costo, que vamos a ver cómo manejar centros de costo dentro de SAP Business One. Bien, este sería el temario de lo que vamos a ir viendo, una introducción sobre centros de costo, después cómo los podemos parametrizar o configurar, posteriormente las normas de reparto y vamos a ver algunos ejemplos, tanto o qué informes nos pueden ayudar a revisar esta información y por último pues algunas consideraciones. Bueno, los centros de costo básicamente se refiere en la parte de la contabilidad, pues son aquellos clasificadores que nos van a ayudar a segmentar nuestras cuentas de resultados, es decir, ingresos, costos y gastos. Estos clasificadores nos ayudan a tener una mejor gestión del plan de cuentas y también de la información financiera que necesitamos. Mucho de lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, cuando tenemos nuestro plan de cuentas, algunas veces observamos que algunos manejan cuentas, es decir, yo en este caso el ejemplo que vamos a hacer lo vamos a hacer en cuanto al giro de una empresa de servicios, ¿no? De consultoría, pero pues aplica realmente a cualquier tipo de empresa y cualquier giro es adaptable, solamente es cuestión de cómo quieren ver la información. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, nos dedicamos a la consultoría y queremos ver segmentados nuestros ingresos por las diferentes unidades de negocio que tiene el negocio, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, quiero ver mis ingresos por el área de consultoría, lo quiero ver por la unidad de soporte, lo quiero ver por la unidad de mejoras, digamos que esos son como nuestros tres grupos en que yo puedo generar ingresos. Entonces muchas veces lo que hacemos es crear una cuenta para cada uno de estas actividades, que no es muy recomendable porque pues nos vamos a llenar, ¿no? Nuestro plan de cuentas, es decir, yo tendría que crear una cuenta de ingresos de consultoría, crear otra cuenta de ingresos de soporte, otra cuenta de ingresos de mejoras. Entonces, para no llenarme de cuentas, porque también esto lo tendría que hacer si estamos hablando de una empresa de manufactura o que tenga producción, pues tendría que llevarme esa lógica a las cuentas de costos y a las cuentas de gastos si yo al final quisiera obtener un resultado como por área, ¿no? Entonces sería más complicado y nos llenaríamos de cuentas. Entonces, para esta gestión es donde nos van a ayudar los centros de costos para que yo pueda clasificar mis cuentas de esa manera o como yo las necesito reportar o reflejar. Bien. Entonces, la primera recomendación es de que, pues, siempre nuestro plan de cuentas hay que tratar de mantenerlo como al mínimo, es decir, en su forma como más compacta para que nos ayude a tener una mejor gestión. Digo, es lo que les recomendamos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues nosotros nada más tenemos una cuenta que es de ingresos por servicios y los centros de costos son los que me van a ayudar a hacer esa subdivisión de mis ingresos, ¿no? Ya por diferente unidad de negocio o por tipo de servicio. Depende, digo, este es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos verlo. Ahora bien, en la parte del costo, básicamente sería similar la lógica que manejo en los ingresos. Y en la parte de gastos podría llevarme esa misma lógica, o bien muchas veces lo que realmente quiero analizar no es tanto en los gastos en los que incurro para poder prestar ese servicio, o bien vender un artículo o fabricar un insumo, sino que también pues, quiero analizar a nivel interno, quiero analizar mis costos y gastos. Entonces también alguna clasificación que se llega a ocupar mucho es, por ejemplo, por departamento, ¿no? Que es yo quiero saber mis gastos y costos a nivel departamento. Esta podría ser otra clasificación. Entonces, aquí, como lo habíamos mencionado, puedo mantener mi estructura
de mi plan de cuentas, mantenerlo pues mínimo, porque esa clasificación ya la voy a hacer en los centros de costo. Ok. Ahora bien, pues vamos a empezar. Ya comentamos que para este ejemplo, la empresa se dedica al giro de consultoría. Yo quiero ver mis ingresos por mis diferentes actividades o grandes rubros o unidades de negocio, si así lo quiero llamar, que son consultoría, soporte y mejoras. Ese sería como mi primer nivel al que yo quisiera ver mis ingresos. Bien, ahora, ¿qué tendría que configurar para poder hacer eso? Bueno, vamos a irnos aquí al módulo de contabilidad de costos, que lo encontramos en la pestaña de finanzas, contabilidad de costos, y bueno, aquí tenemos todas las opciones, ¿no? Dentro de este módulo. Bien, el primer paso para yo poder hacer esa segmentación, tengo que definir mi dimensión. Mi dimensión son aquellos, si lo quiero ver como dimensión o como niveles en los que puedo ir subclasificando mi información o mis ingresos, gastos y costos. Solamente puedo manejar 5. Aquí de igual forma es importante que antes de que empiecen esta configuración, pues validen, ¿no? Primero que a nivel gerencia o nivel dirección, qué información es la que requieren ver o a qué nivel de análisis financiero quieren llegar para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque esto ya no es, una vez que yo cree estas dimensiones, ya no las puedo eliminar. Entonces no es reversible esta parte. Puedo inactivar centros de costos, pero al final ya no puedo reversar, ¿no? Ni eliminar una dimensión. Entonces, por eso es muy importante que tengamos bien claro la estructura financiera de cómo quiero reportar los resultados, ¿no? Porque de ahí depende. Entonces, bien, habíamos comentado que mi primer nivel, yo quiero ver mis ingresos por unidad de negocio. Ya comentamos cuáles son mis 3 unidades de negocio. Ahora bien, yo dentro de estas unidades de negocio tengo diferentes tipos de servicio, que sería para mí mi segundo nivel, ¿no? Como yo quisiera haber clasificado mis ingresos, mis costos y mis gastos. Aquí esto puede variar dependiendo de su estructura. No quiere decir que tenga que mantenerse esta estructura, pero es variable, ¿no? Entonces depende de cómo quieren verlo. Bien, aquí ya tengo aquí yo tendría que marcar este check y definir el nombre de mi dimensión. En este caso ya tenemos creadas estas 2 primeras dimensiones. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ok, una vez que yo ya tengo bien definida mis dimensiones, aquí igual lo recomendable es de que pues, empecemos a trabajar de poco a más, ¿no? Que vean cómo funciona, que hagan la prueba con una dimensión, posteriormente vayan ampliándolo, ya que después, dependiendo qué nivel de detalle quieran llegar, es como se puede complicar también el nivel de operación o del registro. Entonces es muy importante también poco a poco vayan graduando este tipo de información. Bien, el siguiente paso, una vez que ya tengo dada de alta nuestros niveles, vamos a regresar aquí a contabilidad de costos y me voy a ir aquí a la opción de centro de costo. Ok, centro de costo, ¿qué es lo que viene siendo? Yo en mi dimensión le estoy diciendo que quiero, a primer nivel, quiero ver mis ingresos por unidad de negocio. Ahora bien, esas unidades de negocio yo las tengo que dar de alta en esta parte de centros de costo. Entonces, aquí es donde yo daría de alta las unidades que comentamos, que es consultoría, soporte y mejoras. Entonces, les voy a mostrar aquí. Ya las tenemos dadas de alta para agilizar un poquito el webinar. Entonces, primero, pues les voy a mostrar el de consultoría, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hacemos en esta pantalla? Ok, bien. En esta parte de centros de costo, tenemos que especificar un identificador o un código para mi etiqueta, que de hecho nos permite, déjenme ver cuántos caracteres son los que nos permite.
Son, me parece que 8 caracteres para la parte de centro de costo. Entonces, aquí la recomendación es de que también cuando hagamos esta estructura de nuestros centros de costo, también consideremos la parte de la codificación que le voy a dar para que sea un mejor control. Entonces, por ejemplo, yo aquí, mis unidades de negocios, mi primer identificador va a ser el 01 para saber que estoy hablando de consultoría y le voy a agregar algunas palabras clave, ¿no? Ya el nombre, pues lo puedo poner más detallado y también puedo agregar un código clasificador externo, ¿no? Si requiere otra codificación o con una codificación que ya vengo trabajando, la puedo manejar ahí para que ya la identifiquen los colegas. Después tengo que especificar que este centro de costo a qué dimensión va direccionado. En este caso, pues va direccionado a mi primer dimensión, que es unidad de negocio. Después, aquí yo le puedo dar una validez. A lo mejor si es por temporada este centro de costo, aquí yo lo puedo especificar, ¿no? O si lo voy a ocupar todo el año, también lo puedo hacer. Entonces, aquí voy a poner que va a ser a partir de este año que lo voy a ocupar. Y por default me da el check de válido. Ok. Les voy a mostrar el siguiente que creamos. Comentamos que teníamos 3 unidades de negocio, ¿no? La segunda, que es soporte. De igual forma, yo agregué un 02 para identificar que todo lo que tenga 02 ya sé que se refiere a soporte. Y unas palabras clave. Entonces, lo mismo haría con estos primeros grandes 3 niveles o grandes rubros. Y el otro que es mejoras. Ok, aquí se dan cuenta de la misma forma, agregué un 03 para identificar todo lo que sea mejoras y estoy agregando ya su descripción y a qué unidad de negocios pertenece. Ok, si se dan cuenta en los que les mostré los otros dos, yo ya tenía bloqueado esta parte de la dimensión. Eso es porque ya se ocupó. Si ya ocupé un centro de costo, ya no lo puedo, ya no lo puedo asignar, ¿no? A otra dimensión. Entonces aquí las opciones que tengo una vez que yo ya comencé a trabajar y a lo mejor me equivoqué o ya no aplicaba, pues lo más recomendable es que lo inactivemos, ¿no? Un centro de costo, porque una vez ya lo empleé, ya no lo puedo eliminar. Bien, ya tengo creado mis 3 centros de costos para mi primer dimensión. Ahora bien, dentro de estas 3 rubros, comentamos que yo tenía una segunda dimensión, ¿no? Que es mi tipo de servicio. Bien, ahora dentro de consultoría, soporte y mejoras, yo tengo pues servicios, ¿no? Dentro de cada uno de ellos. Entonces tendría que hacer prácticamente la misma actividad, ¿no? Tendría que yo ponerle, quiero crear un nuevo centro. Entonces voy a crear un nuevo centro de costo, pero para mi dimensión 2. Entonces, por ejemplo, en consultoría yo a lo mejor puedo dar servicios de asesoría, servicios de implementación. Entonces voy a crear uno que se llame asesoría. Uso el mismo, esto es sugerido, claro, ustedes pueden manejar la codificación que ustedes requieran, pero con el 01 habíamos comentado, pues yo identifico que es consultoría y quiero dar de alta lo que es asesoría, ¿no? Entonces aquí le pongo igual 01. Bueno, aquí igual si lo queremos tener más detallado, le puedo poner el CO de consultoría y el AS de asesoría. Y en esta parte ya lo detallo un poco mejor, CO y asesoría. Ok, aquí después le indico a qué dimensión corresponde. Como ya no es de los grandes 3 grupos que tengo en mi dimensión 1, esto básicamente es un tipo de servicio que pertenece a mi dimensión 1. Y a partir de cuándo quiero que esté vigente y con esto lo creamos. Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer posteriormente, ¿no? Aquí lo recomendable es que primero hagan el ejercicio con una dimensión, trabájenlo, puede ser una base de pruebas y analicen cómo le está dando la información, si es lo que requieren. Ok. Este sería mis primeros 2 pasos. Entonces ya tenemos mi primer paso es pues analizar mi estructura, ¿no? De cómo quiero mi información financiera, a qué nivel quiero ver la parte de los resultados. Segundo paso, tengo que crear mi dimensión o mis dimensiones. Tercer paso, tengo que dar de alta mis centros de costos que corresponden a mis dimensiones. Ok. Después de que tenemos esto, dentro del el módulo de contabilidad de costos,
yo puedo ir validando todo lo que yo tengo, ¿no? Voy creando. Tenemos esto que se llama tabla de centros de costo y normas de reparto. Ahorita vamos a ver a qué se refieren las normas de reparto. Pero aquí yo puedo ir filtrando por dimensión y puedo ir viendo, mira, ya tengo dado de alta todos estos centros de costo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte de las normas de reparto, pero bueno, aquí yo puedo ir validando lo más sencillo, ¿no? Todo lo que yo ya tengo creado. Entonces aquí ya hablamos de que ya tengo mis tres grandes grupos. Y ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Ok, en la parte de las transacciones, ¿cómo ocupo ahora estos centros de costo? Es muy importante que en el plan de cuentas tengamos marcadas nuestras cuentas de resultados con el tipo de clasificador que le corresponde. Si no, no van a funcionar los centros de costo. A esto me refiero que pues yo voy a estar trabajando con la cuenta de ingresos por servicios, la voy a estar segmentando. Entonces, aquí dentro del plan de cuentas, necesito que la clase de cuentas sea como de tipo ventas. Si yo la tengo por error marcada como otros, no me la va a considerar a la hora que yo esté trabajando con los centros de costo. Es decir, no va a haber una afectación al centro de costo. Entonces, es muy importante que también como paso inicial, antes de empezar a transaccionar, ya sea con ayuda del área de sistemas, les generen alguna consulta donde ustedes puedan ver algún query o algún reporte donde yo pueda ver cómo tengo mis cuentas de resultados y si están configuradas correctamente con el clasificador, ¿no? Es importante que esta parte es para la parte de centros de costo. Es decir, si yo la tuviera ahorita al día de hoy marcada como de otros, a nivel transacción no voy a tener ningún problema. Pero cuando quiera comenzar a trabajar con centros de costos, ahí sí ya va a haber una implicación, ¿no? Entonces es importante primero revisar esto. De igual forma en mis cuentas de costos, por ejemplo, aquí mi cuenta ¿qué digo? Aquí para el ejemplo que estamos hablando no aplica, no tenemos mano de obra, pero si me dedicara a la producción, yo tendría que marcarla esta cuenta como de tipo salida para que tenga una afectación para centros de costos, si no, no me hubiera afectado nada. Entonces es importante apoyarnos del área de sistemas y validemos esta información primero. Bien, una vez que tenemos válida esta información, ¿cómo comenzamos a transaccionar? El centro de costo lo podemos usar en asientos de diario y para la parte de ventas y gastos, pues básicamente son documentos de marketing, es decir, facturas de clientes y facturas de proveedores. Esta clasificación yo se la puedo dar desde el pedido o desde documentos previos. No necesariamente tiene que ser hasta el momento en que haga la factura. Yo puedo hacer una orden de venta e indicarle qué centros de costos van a ir desde ese documento. No me tengo que esperar a la factura. En este caso es importante porque si yo, desde mi proceso, yo genero una orden de venta y después una entrega. Recordemos que en la entrega es donde hay esa afectación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a hacer una orden de venta. Orden de venta, en este caso voy a vender un insumo que sí es inventariable para que veamos cómo se afecta tanto el ingreso como la parte del costo. Ok, entonces vamos a vender un insumo, ¿no? Vamos a vender este artículo. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Si se dan cuenta, dentro de mi formulario tengo dos campos que se llaman precio de costo, unidad de negocios, que es mi dimensión 1, precio de costo, que es tipo servicio, que es mi dimensión 2, y así sucesivamente. Si tengo más dimensiones me van a aparecer aquí, o bien si no las tengo visibles, recuerden que lo puedo consultar aquí en mi función de parametrizaciones de formulario. Y aquí en formato de tabla puedo agregar esas columnas, ¿no? Si no las tengo visibles. Aquí es donde vamos a agregar esos centros de costo.
Ahorita vamos a ver algunas recomendaciones si yo quisiera automatizar más este proceso. Entonces, en mi dimensión 1, yo quiero marcar esta orden de venta que es del área de soporte, ¿no? Es del área de soporte y yo dentro del área de soporte tengo varias subdivisiones o tipos de servicio que puede ser de AWS, de desarrollo de SDK, virtualización. Bueno, tengo segmentado así esta área, entonces puedo decir que este insumo, pues a lo mejor tiene que ver con virtualización. Entonces aquí es donde yo marco esa parte. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo desde el pedido, realmente no, aquí no estamos haciendo ninguna afectación contable, pero es importante que si dentro de mi proceso yo genero una orden de venta, después una entrega de mercancía y después mi factura, sí lo marque desde la orden de venta, ¿no? Es lo más recomendable. Ok, ahora bien, vamos a hacer nuestra entrega de mercancía, que recuerden que contablemente, hablando de insumos inventariables, es donde yo hago mi afectación del costo de ventas. Ok, si dan cuenta ya los heredo en mi siguiente documento y una forma de validarlo es con el asiento preliminar. Vamos a ver el asiento preliminar y tengo la cuenta de costo de ventas. A nivel póliza, yo también traigo esas columnas de centro de costo, unidad de negocio y tipo de servicio. Si se dan cuenta aquí, sí me están apareciendo. Quiere decir que mi cuenta de costo de ventas está configurada como de tipo salida, que es correcto. Y aquí yo tengo que ver esa afectación. Si aquí yo no veo una afectación de los centros de costo, no me va a aparecer nada en mis informes y no estaría jugando para contabilidad de costos. Entonces es importante que antes de que comenzamos a trabajar, hagamos esa validación que comentábamos. Ok, entonces si se dan cuenta, aquí va a ser la primera afectación. Ok, vamos a crearla. Y ahora bien, vamos a crear mi factura de clientes, donde es donde vamos a segmentar el ingreso. Ok, si se dan cuenta, ya no tendríamos que hacer nada tampoco a nivel factura. Vamos a validar que esté bien nuestra cuenta, está bien. Y vamos a ver el preliminar, ¿no? Ventas al 16. Y ahí tengo, ¿no? La afectación. Quiere decir que todo está bien. Vamos a crearlo. Ok. Con esto yo ya estaría trabajando en mis transacciones con centros de costo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo validar o verificar que se esté generando correctamente? Bueno, dentro del módulo de finanzas, contabilidad de costos, tenemos los informes. Entonces, vamos a consultar el informe de centro de costo y le marco que quiero consultar nada más lo que haya transaccionado el día de hoy para que hagamos la validación. Aquí podemos consultar por dimensión, es decir, no nos junta todas las dimensiones, lo tenemos que hacer por cada dimensión. Entonces le voy a marcar primero por unidad de negocios. Ok, entonces si se dan cuenta, aquí ya tenemos esa división. Me etiquetó, mi factura fue por 1,000 pesos y me los mandó a la parte del ingreso, me los mandó a soporte. Y el costo de esta venta me lo mandó también al área de soporte. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, yo ya estoy segmentando mis ingresos y mis costos. Si tuviera una nueva venta, vamos a generar otra factura. Para hacerlo un poco más ágil, vamos a hacerla de manera directa para que también vean la implicación. Entonces, vamos a hacer una nueva factura de cliente. En este caso, vamos también a ocupar vamos a ocupar un artículo inventariable. Y vamos a mandarla a otro centro de costo. Esta, pues vamos a mandarlo a mejoras. Y dentro de mejoras yo tengo dos
dos tipos de servicio, ¿no? Puede ser por proyecto o puede ser soporte. Entonces, a lo mejor yo dentro de este proyecto vendí este insumo. Vamos a ver el preliminar. Entonces, yo tendría que tener afectado mi cuenta de costo de ventas y mi cuenta de ventas con un clasificador, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a crearla. Bien. Ahora vamos a ver nuevamente nuestro informe. Que recuerden que este informe lo vemos dentro de finanzas, contabilidad de costos y en informe de centro de costos. Voy a consultarlo nuevamente. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, aquí en primera, pues mi factura se fue con un precio menor de lo que me generó de costo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo estaría detectando un posible error. Pero si se dan cuenta, lo que importa de esta parte es de que ya me está segmentando, ¿no? Mis ingresos. Entonces yo al final del mes podría ver, pues, cuánto generé de ingresos por soporte, cuánto generé de ingresos por la unidad de negocios de mejoras, y bien, si requiero abrir el nivel una dimensión más, lo puedo hacer por tipo de servicio. Ahora bien, yo quisiera saber, de esos ingresos, me los está generando virtualización, que es este de BM o VM, y proyecto cuánto me generó, ¿no? Incluso pues, yo aquí estaría detectando, oye, pues ¿por qué están facturando menos de lo que nos está generando de costo, ¿no? Entonces ahí ya, no sé, a lo mejor están mal mis costos de mi artículo, están muy elevados o estoy dando un precio de venta muy bajo. O sea, no, de aquí es donde pues, ya empieza pues, la parte creativa, ¿no? Del área de finanzas, donde ya podemos empezar a jugar con estos centros de costo. Ahora bien, bueno, esto es para la parte nos sirve para tanto ingresos, costos y gastos, esta clasificación. Yo también puedo definir lo que llaman normas de reparto. La norma de reparto nos ayuda a hacer una distribución por porcentajes. Esto es más común en el área bueno, también se puede dar en ingresos, pero es más común en la parte de los gastos, ¿no? Porque aquí podemos manejar lo que son costos directos e indirectos. Entonces, por ejemplo, para la parte de transporte, ¿no? Los viáticos que yo doy de transporte, yo pago la factura general al final, pero de esa factura, pues un porcentaje corresponde a soporte, un porcentaje corresponde a consultoría, otro a mejoras. Para eso es donde van a servir las normas de reparto. Ok, los centros de costo que creo al inicio se crean al 100%. Por eso es que ahorita que hacemos la afectación, ustedes ven que el 100% de mi transacción se va a esa operación, pero vamos a verlo más. Vamos a ver un ejemplo. Ok, por ejemplo, esta factura que ya teníamos. Yo tengo una factura de proveedor que es por transporte. A lo mejor yo tengo contratado un plan o un leasing o algún tipo o rento coches. Y esto es lo que yo pago mensualmente, ¿no? Pero de esos coches o ese leasing, pues va dividido en las diferentes áreas. Entonces, a lo mejor yo aquí puedo establecer ahí entraría un poco más también la parte de apoyarnos del área de finanzas o de costos para poder hacer como esa segmentación, ¿no? O ese análisis, dependiendo los números. Entonces, por ejemplo, de esta factura que yo pagué de 100 pesos, pues una parte fue de consultoría y otra parte fue de soporte. Entonces, ¿yo cómo haría esa distinción? Bueno, lo hago aquí en finanzas, centros de costo, y tengo esto que se llama normas de reparto. Aquí ya tenemos creado una norma de reparto. Ok. Entonces yo aquí, pues bueno, nuestra regla es que, por ejemplo, pues, se gasta más en el transporte que utiliza consultoría, que está más tiempo con el cliente, que en el caso de soporte, ¿no? Que son ciertos incidentes. Entonces yo definimos una regla que es 70-30, es decir, 70% y 30%.
Aquí pues también podemos manejar códigos que sean sencillos de identificar. Y digo que esta regla es de transporte y va a ser 70/30. Aquí yo también le puedo marcar si va a ser un costo directo e indirecto. Para cuestión del giro que tenemos, que es consultoría, pues para nosotros sí representa un costo directo porque el transporte es necesario para estar con el cliente, ¿no? Habrá casos en lo que pues, a lo mejor este costo es más difícil de identificar y lo convierto en indirecto. Bueno, aquí yo le defino la validez que va a tener, cuánto va a ser de porcentaje, la voy a hacer sobre el 100%. Y aquí es donde hago esa subdivisión, mando a llamar por dimensión, mando a llamar mis centros de costo y le asigno ese porcentaje. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es de que en consultoría vas a mandar el 70% y de soporte vas a mandar el 30%. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que de estos 100 pesos que estamos transaccionando, 70 pesos se van a ir para el área de consultoría y 30 pesos se van a ir para el área de soporte. Ok, vamos a validar esa parte de igual forma aquí en nuestros informes, ¿no? Esta transacción la hicimos con fecha del 2 de febrero, entonces vamos a validarlo. Ok, para esto regresamos a nuestro informe de centros de costo. Ay, me equivoqué. Ok, informe de centros de costo. Quiero validar nada más lo del 2 de febrero. Y quiero revisar por unidad de negocio. Ok, entonces ahí está esa parte que aquí tenemos ya la división, ¿no? 70/30. Entonces esto es lo que pasaría con todos esos gastos que yo transaccione. Aquí lo recomendable es de que de igual forma las normas de reparto las vayamos arrancando poco a poco. La recomendación es de que primero empecemos con estos centros de costos al 100% y empecemos, no sé, a lo mejor este mes vamos a trabajar nada más con los ingresos, ¿no? Vamos a irlos segmentando y vamos a ir viendo los informes para que también veamos la parte de la operación y qué tanto implica. Bueno, también podemos automatizar un poquito esta parte. Es decir, si yo ya tengo cuentas que sé que siempre van a ir a ese centro de costo, aquí dentro del plan de cuentas, si se dan cuenta, tenemos habilitado en la parte inferior izquierda, tenemos habilitado las dimensiones que vayamos creando, nos van a aparecer aquí. Entonces, si marcamos aquí el check, yo aquí puedo definirle por default un centro de costo. En este caso, bueno, como podría ser hablando específicamente de una cuenta de gastos, ¿no? Si hay cuentas de gastos que nada más ocupa, por ejemplo, consultoría, pues ya no tiene caso que yo le dé apertura, ¿no? Lo dejo direccionado desde aquí y cuando yo vaya a ocupar o transaccionar con esa cuenta, siempre me va a indicar ese centro de costo. También hay otras formas, ya sea por búsquedas formateadas, de que, por ejemplo, asignarle algún artículo ya o algún cliente ya ciertos centros de costos para que con esas búsquedas los mandemos a traer aquí en nuestros documentos de marketing y evitar esa captura, ¿no? al usuario. Entonces ahí nada más sería, digo, sí se puede automatizar, sí hay formas. Bien. Ok, el siguiente punto es, además de estos informes, ¿qué más puedo hacer, no? Bueno, estos, además de los informes que traemos aquí de centros de costos, que básicamente nos muestran nada más la parte de ingresos y costos, todo lo que yo transaccione como en mis cuentas de gastos lo maneja nada más en dos grandes apartados que son ingresos y costos. Si yo quisiera verlo más como una estructura de un estado financiero, de un estado de resultados, también puedo manejar esos clasificadores dentro de finanzas. Tenemos nuestro estado de resultados. Y aquí en este check de ampliado es donde yo puedo trabajar con esas subdivisiones. Es decir, si yo ya al día de hoy, pues ya tengo
bien cimentado mis centros de costos y puedo tanto identificar y segmentar ingresos, costos y gastos, pues tengo ya la estructura de un estado de resultados. Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero ver un estado de resultados por unidad de negocio que abarque a lo mejor nada más de consultoría, ¿no? O de mis tres grandes grupos. Es decir, quiero que me traiga nada más lo que yo clasifique. Ok. Y le damos a actualizar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí ya me está omitiendo todos los demás ingresos de las demás áreas. Entonces me está diciendo, mira, al año tú facturaste esto de nada más de pura consultoría. Esto fue lo que tuviste de costos de consultoría. Estos fueron tus gastos de la unidad de consultoría. Y esta básicamente pues, sería mi utilidad o pérdida, ¿no? De esa unidad de negocio. O sea, a ese nivel podríamos llevarlo si es que los otros informes no nos dan demasiada información, ¿no? Recuerden que esta parte pues nada más funciona para cuentas de resultados. Para las cuentas de balance pues realmente no sería muy común, ¿no? Estar manejando, ya que tampoco podríamos por la parte de cómo está clasificada la cuenta. Entonces básicamente es para las cuentas de resultados y digo, esto es a lo que podríamos llegar, ¿no? También en los asientos podemos agregar estos clasificadores. Entonces, básicamente el objetivo de la sesión pues era mostrarles cómo funcionan los centros de costos y que pues al día de hoy si no los tienen vayan pensando en esa estructura o esa clasificación que necesitan para su información financiera y pueden irlo trabajando en una base de pruebas. Si requieren pues ayuda para este tema, pues no duden en acudir a nosotros, o también si los requieren automatizar, pues para ver propuestas, ¿no? De cómo podemos hacer esta automatización. Y bueno, nada más como otro punto importante, ya para que terminemos, dentro de mis parametrizaciones generales, nos da la opción de ver las columnas que veíamos en los documentos de marketing. Es decir, yo esos centros de costos los puedo manejar en una sola columna, es decir, todas mis dimensiones y centros de costos dentro de una columna, o bien que lo veamos por columnas separadas como lo tenemos aquí. Digo, por la práctica, realmente hemos visto que se les hace más cómodo a los usuarios trabajar con columnas separadas, ¿no? Es una mejor forma de organizarse, pero si a lo mejor dicen son muchas columnas o se me complica más, yo lo podría concentrar dentro de una columna y esto lo podemos hacer dentro de parametrizaciones generales, dentro de la pestaña de contabilidad de costos. Y aquí le puedo mencionar que lo quiero en columnas separadas o una columna unificada, ¿no? Ok, y también tenemos algunas validaciones. Yo también puedo indicarle si quiero, si dentro de mis transacciones me avise o no me avise si yo necesito un centro de costo, ¿no? Esto es para la parte de que pues, se le vaya a olvidar al usuario meter los centros de costo y ya haya creado la transacción. Con esto podremos estar subsanando, ¿no? Esa parte. Bueno, pues básicamente esto sería en cuanto al tema de centros de costo. Pues la invitación es de que pues vayan pensando en esa estructura o si ya la tienen, pues ir generándolo en una base de pruebas y lo vayan implementando poco a poco. Aquí la recomendación es de que pues vayamos creciendo por dimensión. Posteriormente ya podemos agregar normas de reparto, ya que de entrada si queremos manejar las 5 dimensiones y normas de reparto, se le puede complicar un poco al usuario, ¿no? La parte de la captura. Bueno, entonces básicamente con esto pues estaríamos terminando este webinar de centros de costo. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras siguientes sesiones, ya que van a ser de diferentes áreas, es decir, no todo es referente a finanzas. Vamos a hacer partes de configuración, de mejoras. Entonces los invitamos a que estén pendientes. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Buenas tardes.